Saludos cordiales, amigos de Semanario El Observador. Una vez más le damos la atenta bienvenida a la abogada Gabriela Erazo, con quien vamos a compartir esta noche de análisis. Bienvenida, Gaby. Gracias, Gustavo, a todos los que observan a través de El Observador. Un gusto, un placer siempre poderles acompañar, y aquí estamos con la segunda parte. Vamos con la consulta popular. Quedaron algunas preguntas pendientes de análisis y esperamos que este espacio sea tanto para nosotros, también para ustedes, productivo en conocimiento y análisis. Como les dijimos la semana pasada, nuestro propósito es darle a la ciudadanía las herramientas para que pueda decidir un voto informado. No es nuestra intención en estos momentos focalizar una decisión hacia el sí o hacia el no. Es un análisis jurídico, social, político, académico incluso, lo que pretendemos hacer esta noche, y esperemos estar a la altura de las expectativas que nuestra ciudadanía se lo merece. Sin más preámbulo, iniciamos. Como ustedes recordarán, la semana pasada analizamos todas las preguntas de lo que corresponden al referéndum. Así es, todas las preguntas que corresponden al referéndum, desde la letra A hasta la letra E. No van a ser con números, sino con letras. Es la presentación que, por lo menos hasta el momento, tenemos con el sello del CNE, Consejo Nacional Electoral. Preguntas de consulta popular, casillero F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? El análisis enseguida con nuestra invitada. Muchas gracias, Gustavo. Retomando un poco, haciendo un pequeño recorderis, hay que tener claro que la consulta popular son temas en general, son temas que les preocupa a la ciudadanía. Todo está enfocado, he leído todas las preguntas de la consulta popular y están enfocadas al tema de seguridad, ¿no? Que es uno de los temas que más ahora existe preocupación en la ciudadanía. Pero en particular, esta pregunta que acaba de leer Gustavo, nos deja entrever que podía haber existido la posibilidad de que no necesariamente sea por medio de consulta popular que se obtenga esta reforma, además que dentro de la Ley de Seguridad Pública, en el artículo 38, ya prevé, ya existe. A lo mejor con esta consulta popular busca legitimación el presidente de la República para poder actuar o poder legislar desde lo particular, ya no de forma tan general, pero la Ley de Seguridad Pública prevé y es autorizado que las Fuerzas Armadas, incluso en todo momento, puedan encontrarse afuera de los centros de rehabilitación, haciendo obviamente control. No es necesario un estado de excepción, a diferencia que cuando necesito de las Fuerzas Armadas en todo el territorio ecuatoriano. ¿Qué era la pregunta A? Ahí sí, exactamente, ahí sí necesito un estado de excepción. ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Cuánto estamos gastando, Gustavo, en esta consulta popular y referéndum? 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. 60 millones. De la última entrevista a la entrevista actual ha habido muchos cambios, ¿no? En la primera entrevista me había referido que la popularidad del presidente de la República era más del 80%. Ahorita vimos otras cifras en el transcurso de estos días. Sí, exactamente. Y bastante inferiores. Bastante inferiores. 60%. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, 60, 65, algunas dicen 70%, pero de ahí no pasa. En cuestión de días, eso es... Eso es una bajada terrible que nos lleva a hacer un análisis de qué actuaciones está realizando el presidente de la República que le está molestando a la ciudadanía, al público en general. La opinión pública no está viendo con tan buenos ojos. Puede ser el tema del IVA, puede ser, pero aún no llega, aún no llega. Yo esperaba que sea la primera semana de abril esa bajada de popularidad. No, ni siquiera en la primera semana de abril, yo creería que en la primera semana de mayo. Porque, claro, al comienzo del mes lo vamos a empezar a sentir, pero ya sumado todo el mes
que nos va a reflejar en mayo, ahí sí va a ser claro, la situación. Claro. Pero sí es importante empezar el análisis de la consulta popular diciéndole a la ciudadanía que no es el mismo escenario de la última entrevista que tuvimos. Ha cambiado la popularidad del presidente de la República. Las personas se sienten muy bien con las preguntas planteadas dentro del referéndum porque son situaciones de interés. Pero la consulta popular está teniendo sus peros. ¿Por qué? Sí, es verdad, topan seguridad. No hay nada que hacer. La seguridad es algo trascendental para el Estado ecuatoriano en la actualidad. Pero también se está gastando 60 millones de dólares. Y muchos académicos políticos, adversarios políticos y gente del medio que conoce del tema, constitucionalistas, han dicho que podía haberse hecho esto por medio de modificaciones a la normativa, por medio de decretos incluso ejecutivos. Porque a la final de cuentas, la consulta popular es consulta popular, no estamos legislando en lo particular, estamos preguntándole a la ciudadanía desde aspectos muy generales, ¿qué va a necesitar legislar en lo particular? La pregunta la ha leído Gustavo y nos están preguntando, ¿autorizamos que las Fuerzas Armadas puedan estar afuera de los centros de privación de libertad con el objetivo del control de armas y munición? Sí, estamos de acuerdo, pero no conocemos los detalles. Y a diferencia de otras consultas populares que han existido en el país, los anexos ya incluyen exactamente qué proyecto de ley se va a enviar, pero esta consulta no. Entonces, estos pequeñas diferencias, grandes diferencias, ha hecho en que la ciudadanía se ponga a pensar realmente si es necesario o no es necesario. Para el tema de seguridad yo creo que es necesario. ¿Se encuentra legislado? Sí se encuentra legislado. ¿Podíamos mejorar la ley de seguridad pública? Podíamos haberlo hecho. ¿Es necesario preguntarle a la gente? Y si es necesario preguntarle a la gente, ¿qué obtenía con aquello? ¿Me iba a saltar yo el hecho de enviar mi proyecto de ley a la Asamblea? ¿Y si la Asamblea no me apoya? Y no solo a la Asamblea, la Corte Constitucional tiene que hacer un control de constitucionalidad. ¿Y qué pasa si la Corte Constitucional no pasa el proyecto de ley? Vemos que se van abriendo muchas aristas y esto simplemente sería una primera parte en caso de que se apruebe el sí. Porque si gana el no, no pasa nada. Claro, no pasa nada. Se va al archivo y 60 millones de dólares al tacho de la basura. Le voy a compartir lo que se me vino a la mente conforme usted nos iba explicando, Gabriela, es que, y esto se ha hecho en anteriores consultas, que también le hemos tenido la oportunidad de analizar, es que las preguntas también se van haciendo para que la gente lo vote en paquete. O sea, una pregunta motive a la otra. Eso totalmente, es ya estrategias de comunicación política, usted conoce perfectamente. Sí, totalmente. Entonces, sí, eso también estábamos observando para que la gente también con el poco tiempo que tiene, con la desidia que tiene hacia la clase política, con la pereza que muchas veces tenemos, pues no vamos leyendo las preguntas una por una, entonces de una vez en paquete y en plancha. Peor los anexos. Porque, claro, en la forma también, cómo se presenta, y esto está técnicamente bien elaborada, palabra por palabra, lo más adecuado, y para eso tienen gente experta en la materia. ¿Quién en su sano juicio, planteándole de esa manera, no va a estar de acuerdo con que las Fuerzas Armadas controlen afuera de los centros de rehabilitación social? Sí, totalmente entendible, Gustavo. A ver, primero vamos con, para muchos no era un tiempo de consulta popular, pero personalmente para mí sí era un tiempo de consulta popular. Consulta popular, referéndum, el presidente gozaba de una popularidad que le permitía incluir temas que van con la agenda que él va a llevar, que no necesariamente nos ayudaría a la ciudadanía como tal, o solo nos ayudaría a nosotros. También le ayuda en su gobierno a tener gobernabilidad. Pero la pregunta, lo que no termino de entender del análisis que ha hecho el presidente es ¿por qué si yo tengo el apoyo en la Asamblea General, en la Asamblea Nacional, ¿por qué tuve la necesidad de consultarle al pueblo si voy a terminar en la Asamblea? Mis proyectos van a terminar en la Asamblea. ¿Por qué tengo que gastarme
Esos 60 millones de dólares que pueden ser muy bien invertidos, como por Tantas ejemplo necesidades que hay, son Policía infinitas. Nacional, Y que no alcanza esos 60 millones de dólares, pero en algo podría Consejo de la ayudar. Judicatura, Fiscalía. Las necesidades son infinitas. Son infinitas, sí, pero que van relacionadas al tema de seguridad, porque estamos hablando del tema de seguridad. Pero ¿por qué lo hice por medio de consulta popular? Y ese es nuestro trabajo como personas que a lo mejor estamos más enrolados en los temas jurídicos, y usted, Gustavo, en comunicación, de poder entender cuál fue el raciocinio del presidente al querer involucrar algo que ya estaba planteado y que yo solamente mediante decreto ejecutivo o mediante proyecto de ley lo podía entregar a la Asamblea sin necesidad de consultar a la ciudadanía y sin necesidad de gastarme tanto dinero. Como bien lo dijo también, responde a una agenda política, ¿no? Vamos a ver, porque a la simple lógica, si yo pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién va a decir no quiero que las Fuerzas Armadas estén afuera de las cárceles? Por favor, eso sería algo absurdo y lo más probable es que gane el sí. Pero mi trabajo aquí es darles todos los insumos de análisis, no solo desde el más lógico, sino respondiendo a las diversas necesidades, ¿no? Y bueno, también se me viene en estos instantes a la mente, caramba, la dificultad que tienen todos los políticos en el sentido de la volatilidad del pensamiento y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Hace un par de semanas nada más hablábamos de los 100 días de Noboa y caramba, que es el presidente más popular de Latinoamérica y que está con más del 80% y que todo el mundo le quiere y le ha perdonado muchas cosas. Y los que están en ADN festejando y contentos y creyendo que eso les va a durar para largo, cuando tienen que tomar las cosas con pinza, con mucha calma, con mucha humildad y trabajar como si estuvieran en el primer día, porque en cualquier momento, como estamos viendo, se puede caer. El presidente está armando una estructura que puede ser tranquilamente un castillo de barajas que se puede, con un solo movimiento en falso, ir todito al piso. Es muy volátil. Lo que pasa es que la opinión pública es muy volátil. En Ecuador especialmente. Sí, por las diferentes circunstancias de nuestro estado ecuatoriano. Recordemos caso Purga, caso Metástasis, que pone en entrevista el caso actual de la vicepresidenta de la República, tráfico de influencias, que cada día va cambiando la perspectiva de la gente. Lo que está construyendo el presidente Noboa, o al menos trata de hacer, es tener ese partido, tener un colchón político que capital político que pueda dar respaldo a las decisiones que él está tomando. Pero que va a ser muy difícil porque, a ver, analicemos. ¿Cuántos meses tiene el presidente Noboa en el cargo? 16 meses. Va a estar hasta diciembre. Ya se va a una reelección. ¿Cuánto le queda para gobernar? Si gana esta consulta popular, 90 días dice la normativa para que entregue el proyecto de ley. Entre el primer debate y el segundo debate, 90 días más. ¿A qué momento, Gustavo? ¿A qué momento va a pasar todo eso? Entonces, ¿y quién lo va a hacer si ya él se va de campaña? Entonces son situaciones que uno en el transcurso de los días también se va planteando, ¿no? Y que sí es importante que la ciudadanía tenga en cuenta. Y bueno, ahí también me hace acuerdo, haciendo tal vez un paréntesis, estuvimos en un panel político unos meses atrás en una radioemisora local y bueno, yo decía, el key del asunto es que todos están con la mirada hacia el 2025 en lugar de estar la mirada en el aquí, en el ahora y hacer un buen papel. Yo también creo que mucho pasa por eso. Sí, a lo mejor se está adelantando a una realidad que todavía no ha llegado y descuidando lo que está pasando ahora. Que sí nos ha ayudado, sí. No hay que desconocer el trabajo que ha realizado en tema de seguridad, ¿no? Lo ha hecho el presidente de la República. Ha habido un antes y un después aquí en el Ecuador, después de lo que pasó en el canal, se me acaba de ir el nombre, TC Televisión. Ha habido un antes y un después. Esperemos que no se repita, yo no estaría tan confiado. Pero no por el hecho de que se repita o no, sino por el hecho de que el gobierno lo tomó muy en serio y a partir de eso dijo algo está pasando. Entonces, los índices de inseguridad delictivos han bajado.
pero no me puedo confiar que el trabajo que hice hasta el día de hoy me lleve a una reelección y que el trabajo que hice hasta el día de hoy me lleve a ganar la consulta popular. El trabajo que hice en los 100 primeros días, diría yo. Sí, definitivamente sí, porque ahorita ya está más con mirada hacia su Vamos a ver lo que ocurre campaña. Hasta los 200 días. Pues vamos a ver. Porque creo que hasta los 110 ya ha bajado más de 10 puntos. No sabemos qué vaya a pasar. Yo creo que también fue un golpe bajo el tema de la vicepresidenta de la República, ¿no? Definitivamente sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿Cuál es el análisis? Esta pregunta tengo que contestar desde dos puntos de vista. Estoy obligada a hacerlo, porque si no entonces, lo hago... Literal A, paréntesis, digamos así. Siento que voy a deber algo a mis maestros, a mis docentes. Quedaría incompleta si solo lo hace desde el punto de vista de ciudadana. Porque, a ver, vamos a empezar desde el punto de vista de ciudadana. Vuelvo y repito, a la ciudadanía... Qué maravilla leer y qué positivo leer, saber que van a aumentar las penas en delitos que nosotros hemos visto que le ha hecho mucho daño al Ecuador, que han existido índices delincuenciales bastante altos, nunca vistos hasta la actualidad en todo lo que es la República Ecuatoriana, en todo el tiempo, y que si le están diciendo le vamos a castigar con las penas, van a aumentar las penas, pues todo el Ecuador va a aplaudir. Pero desde el punto de vista punitivo del derecho penal, el populismo penal es la vieja confiable, ¿no? Siempre que tengo índices delincuenciales más altos, la solución más fácil es voy a aumentar las penas. Pero... Aparentemente la solución. Pero, Gustavo, no se resume a un hecho solamente legal. Esto hay que analizarlo con pinzas desde el punto de vista social. Yo tengo penas más altas, lo que me lleva a tener una realidad de cárceles más llenas, porque es una realidad, ¿no? Penas más altas, las personas van a estar más tiempo en la cárcel, va a ser más punitivo el Estado, voy a tener mayores índices de personas en los centros privativos de la libertad. Pero no es el problema ya las personas que están delinquiendo, el problema es social, el problema es de educación. ¿Qué estoy haciendo para irme a la raíz del problema? Creo que porque van a aumentar las penas va a ser una solución disuasiva. Puede que sí. En una parte En una parte sí, porque el delincuente se va a poner a pensar. Iba a decir, no, a lo mejor sí, yo hago esto o hago el otro, ya no me voy a ir 10 meses, 12 meses, voy a tener que pasar 10 años de mi vida, ya lo voy a pensar. Cuando tiene algo de conciencia ocurrirá eso, pero... Pero al menos eso es lo que el presidente quiere, ¿no? Si él está aumentando las penas es porque quiere tener una solución disuasiva que le ponga a pensar al delincuente que el aumento de las penas me va a llevar a uno, ya no voy a hacerlo, ya no voy a cometer ese ilícito. Pero de los 10 delincuentes a lo mejor uno piense así. Y los 9 van a buscar la otra manera de que no se le descubra el delito. Y también para que esto funcione, ¿qué garantías le estoy dando a la función judicial? ¿Estoy garantizando la vida de los jueces? ¿Estoy garantizando la integridad física de los jueces para que apliquen el máximo rigor de la pena? Lo estoy haciendo porque eso sería también importante pensar. Porque si tengo una ley que me ponga la pena de muerte por último, si los jueces tienen miedo en delitos como los delitos que tú acabaste de leer, ellos no van a aplicar esa normativa. O al menos van a tratar siempre de poner el mínimo de la pena. Corren riesgos ellos, su integridad física, corren riesgo sus familias. Estaban algunas entrevistas de algunos expertos en este tema
y decían, ¿por qué el presidente no plantea una reforma en la función judicial, una reforma en fiscalía? ¿Por qué nuestros jueces, probos, porque no todos son corruptos, hay infiltración en la justicia? Sí la hay, ¿no? Lo estamos viendo, es un hecho público, pero no podemos generalizar y no vamos a decir que todos los jueces son corruptos. Hay jueces probos. ¿Por qué esos jueces no se encuentran dictando justicia desde el extranjero con sus familias? ¿Por qué esos jueces no se encuentran trabajando desde las embajadas en otros estados? ¿Por qué no garantizo por medio de la función judicial también? Me estoy enfocando mucho en el hecho de las penas, pero no es esa una solución integral. Integral, sí. Bueno, una vez más, conversando con usted se me vienen algunas cuestiones y también como estudiante de filosofía. Puedo decir, no solo en este, sino en muchos otros casos, la situación pasa no por lo normativo en el fondo, sino por lo formativo. Es decir, de poco sirve tener las mejores leyes si no hay la voluntad de cumplirlas y si no hay esa educación, esa formación con base al ejemplo de hacer las cosas correctas porque son correctas, no por el temor de una sanción. O sea, solo los animalitos actúan de una manera recompensa-castigo. El ser humano, al tener conciencia, puede y debe actuar correcto, incluso ante circunstancias adversas, porque es consciente de que tiene que ser correcto. Esa es la diferencia entre el animal y el humano. Así es. Pero lamentablemente estamos viviendo en una época de decadencia social que analizarlo, claro, es muchísimo más amplio y cada vez que comento este tema llego siempre al mismo punto, que es el hecho de que la célula de la sociedad, que es la familia, se ha venido descomponiendo. Y esta descomposición ha repercutido y se ha trasladado al ámbito social, al ámbito político, lamentablemente. Y estamos viendo y viviendo las consecuencias. Sí, lamentablemente, una vez más, creemos que la solución es el aumento de penas, pero no es una solución integral. La solución es la política pública. Hay que tomar en cuenta también, Gustavo, que las leyes es lo último que modifico. Es ya cuando no me queda más remedio, porque primero hay la política pública. Y en tema de política pública, ¿cómo estamos? Tampoco voy a decir que el presidente no ha hecho nada, porque sería mentir. Lo está haciendo en tema de seguridad con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. Se ha apalancado de una institución que tiene credibilidad y que esperamos que esa credibilidad no pierda al estar tan expuesto a las mafias. Pero no solamente se queda ahí. Capaz sí puede hacer algo desde la política pública con la educación. ¿Qué está haciendo con la educación? Nuestros niños están viviendo en barrios peligrosos, viendo cosas que no deben ver, y ellos son probablemente las personas que en un futuro van a llenar esas cárceles. Entonces, con ellos tengo que trabajar, con los niños tengo que trabajar. Con las nuevas generaciones. Con las nuevas generaciones. La solución o la destrucción total de nuestra sociedad está en manos de las nuevas generaciones. Así es. Para hacer una analogía, yo diría que esto lo podemos comparar como que tengo moscos en mi casa. Tengo moscos en mi casa y resulta que no muy lejos hay un pozo donde todo mundo bota la basura. Y resulta que quiero solucionar el problema de los moscos que están en mi casa echándoles pics en mi casa. Pero resulta que si bien soluciono en parte o temporalmente, no es una solución de fondo. La solución de fondo es un relleno sanitario, o que ese pozo donde están botando la basura y está cercano a mi hogar, pues se traslada a un sitio con las condiciones adecuadas. Así podemos decir. La solución, el problema no está en la casa, el problema muchas veces está fuera de la casa. Por ejemplo, esa tranquilidad, ¿qué está haciendo el presidente para otorgar esa garantía a los estudiantes que puedan acudir a las unidades educativas libres de drogas, libres de armas, libres de violencia, garantías a los docentes de las unidades educativas que tampoco van a ser víctimas de violencia, porque ahora ya se ve lo contrario?
el estudiante, muchas veces el victimario del docente. Eso es lo que yo tengo que trabajar para no aumentar las penas. A lo mejor las penas es un elemento disuasivo, pero no me va a ayudar en el largo tiempo, porque van a encontrar la manera, a lo mejor las agravantes o las atenuantes van a funcionar aquí. Tenemos que ver cómo sale. Es que Gus también, volvamos al mismo tema anterior, y yo esto voy a repetir en cada pregunta. Las preguntas son generales. ¿Cómo va a salir el proyecto? Conocemos eso, hubiera sido fundamental, importante que nos pongan en el anexo, para en base al anexo poder hacer un análisis más detallado de lo que se va a aprobar en la asamblea. ¿Ya? Avanzamos, vamos con la pregunta H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Delitos como, me voy a permitir aquí leer los delitos para que la ciudadanía tenga un poco de conocimiento cuáles son: financiamiento del terrorismo, reclutamiento de niños, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, tenencia y porte de armas, extorsión, tráfico de influencias y terrorismo. Estos son los delitos que en la actualidad están gozando de garantías penitenciarias que considero que no deben gozar. Y muy personalmente, creo que sí deben cumplir toda la pena, ¿no? Porque no vamos a comparar un homicidio culposo en un accidente de tránsito, una muerte culposa, no vamos a comparar con terrorismo, no vamos a comparar con extorsión, en donde necesito a lo mejor la famosa rehabilitación, y digo entre comillas rehabilitación porque sabemos que lo menos que van a hacer es rehabilitarse, pero el sistema entiende que ellos necesitan cumplir toda la pena. No puedo yo quitar este beneficio a otros delitos que a lo mejor no es necesario tenerle a la persona que quitó la vida en un accidente de tránsito, de muerte culposa o de lesiones por alguna pelea en alguna vía pública, que cumpla toda la pena. Pero en estos delitos considero que sí es necesario, Gustavo. De acuerdo al análisis social actual del Ecuador, son los delitos que más ha puesto en zozobra al Estado ecuatoriano, porque hubiera sido diferente si hubiera dicho en todos los delitos que establece el COIP. Entonces, totalmente en contra, no solo desde el punto de vista de ciudadana, sino también desde el punto de vista de derecho, que conozco del derecho, entonces no podría estar a favor. Pero la selección de delitos, me parece que por ahí se le escapa uno que otro, pero es considerable, es suficiente para poder enfrentar las mafias. Recién acabó de salir esta semana con este beneficio de la pena semiabierta, cumples el 60% y el otro 40% cumples, pero desde la libertad, el líder de las águilas, si no estoy mal. Entonces son situaciones que a la ciudadanía le ponen zozobra. Llegó a su ciudad a milagro, a su barrio con juegos pirotécnicos. Entonces es como, ¿qué está pasando? A lo mejor ese beneficio ni siquiera lo tienen las personas que realmente se merecerían. Me parece muy bien, la verdad. Esta pregunta en particular me parece que sí deberíamos apoyarla con un sí. Como bien dijo Gustavo, yo no vengo acá a hacer campaña ni por el sí ni por el no. Yo vengo a dar los insumos que creo que son suficientes para un análisis muy consciente de la ciudadanía y que vaya a esa papeleta no a rayar en plancha, sino a hacer un análisis crítico de cada uno. Mire, el tiempo se nos va rapidito, así es que vamos con la siguiente pregunta. Sí. Nos toca el casillero I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? A ver, la tenencia o porte de armas es un delito, ¿no? No es una cuestión que es nueva. ¿Qué es la novedad aquí? La novedad aquí es que sea de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Perdóneme, Gabrielita, en esta parte. Recuerdo que salió hace un tiempo atrás
Hubo una información en la que decía que Guillermo Lasso había autorizado que las personas que tienen armas disparen nomás. Tienen que sacar permisos especiales. No es que pueden una arma andar a llevar sin ¿Qué diferencia hay permiso. entre eso y esto de acá? Acordémonos que Guillermo Lasso eso hizo sin necesidad de consulta popular. Lo hizo a través de un decreto ejecutivo. En cambio, una vez más, el presidente Noboa quiere el aval aquí de la ciudadanía. ¿Qué tan necesario es, Gustavo? Recientemente en la Asamblea hubo un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Fue tan fácil incluir esto. Fue tan fácil. A lo mejor la ciudadanía dice, pero no nos hagamos problema. Si igual, si hace una pregunta o hace 10 preguntas, ya está gastando. Dejémosle que gasten todo. Pero si se imprime una papeleta o se imprime 2 papeletas, sabemos que el costo, hay una diferencia en costos, ¿no? Y no es, entonces, y no es módico, poquito. y no es módico. Exactamente. Entonces, si esta pregunta debería estar aquí, considero que no debería estar dentro de la consulta popular. Tranquilamente podría hacerse por medio del paquete de reformas que ya se presentó al Código Orgánico Integral Penal y que tiene el apoyo, de la Asamblea. Recordemos que la bancada de oposición está muy temerosa, ¿no? Se ha estado por ahí, no ha tenido mayor influencia, por lo tanto todos los proyectos de ley del Ejecutivo han pasado, desde el mismo IVA con sus objeciones y tanta cosa, pero a la final, desde el 1 de abril, tenemos nuevo IVA. ¿Por qué no lo hizo? Mi pregunta es ¿por qué no incluyó esta tenencia y porte de armas en el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal? Y esta pregunta, sabemos que es democracia directa en la consulta popular, pero no era necesario porque tenía la vía legal para poder hacerlo, ahorrándonos unos dólares bastante importantes para el Ecuador. Bueno, yo creo que una vez más pasa por el hecho de que querían formar un paquete para que sea un voto en plancha de parte de la ciudadanía. Si ya me voy animando por el sí, voto todo sí. Es más fácil seguir votando todo por el sí. Más o menos por ahí estimo que pudieron haber hecho ese análisis. Sí, y en el momento en que gane el sí, a ver, recordemos, Gus, ¿quién está por el no? ¿Quién es el único que se ha inscrito en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña por el no? Pachacutic. RC no ha dicho nada. No ha dicho nada, lo cual me ha llamado la atención profundamente. Social Cristianos tampoco ha dicho nada. Increíblemente, creo que es la única vez. Es la única vez. Entonces, significa que efectivamente ellos conocen los asambleístas y saben que esto se pudo haber hecho por otros medios, pero que a la final con su silencio están dando el aval a la consulta popular, porque hubiera sido fácil inscribirse por el no y hacer campaña por las preguntas que no son necesarias. Pero lo que sí estoy segura que va a pasar es que al momento en que gane el voto en plancha en el sí, el presidente no le va a decir gracias a las otras organizaciones políticas porque no hicieron campaña por el no, o porque al menos me dejaron a mí hacer campaña por el sí. No, ese va a ser un triunfo de él, y solo de él. Entonces, no entiendo tampoco cuál es el raciocinio, cuál es la estrategia Ellos hacen todo con estrategia. de las organizaciones políticas contrarias, ¿no? Parece que hay un pacto bastante fuerte que están sacrificando, pero no sabemos qué les va a costar más adelante. Bueno, hay muchas cosas en el backstage o tras bastidores que poco a poco analizándolo posiblemente lo iremos descifrando, pero ahorita en realidad me ha sorprendido profundamente. Sí, a mí también. Y trato de hilar fino para que se esclarezca un poco la situación. Y ese no que viene de Pachacutic, y a ver, analicemos, ¿quién está en Pachacutic? ¿Quién es el líder? El señor Isa. Un no medio tembleque, si podemos llamarlo así, porque no va a calar mucho en la ciudadanía, no va a ser una opinión profunda para que pueda analizar. Entonces, pero de todas maneras va a ganar estar activo y estar en la retina del ojo público. Sí, pero ahorita a Daniel Noboa, bueno, ahorita no, pero hace una semana le estaba yendo todo bien. Entonces voy a estar en el ojo público, pero ¿para qué? Para que me califiquen de
de opositor innecesario. Bueno, hay una máxima que dice es preferible que hablen mal de ti a que no hablen. Vamos a ver cuál es el precio político también que va a tener que pagar Pachacútec si es un rotundo sí en plancha. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Nos corresponde la letra J. Sí, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Solo el simple hecho de oír a cualquiera le va a motivar por una decisión afirmativa. Sí, por supuesto. Por lógica la ciudadanía va a decir sí. O sea, ¿cómo no voy a aceptar armas que probablemente se están dañando, que se están ahí en bodegas sin que nadie utilice, lo mal utilizaron, o mal utilizada por otras personas que tienen acceso a las bodegas de la Policía Nacional, cuando eso puede ser ya formalmente parte de las armas de la policía o de las Fuerzas Armadas? Totalmente sí, pero Gus, una vez más, ¿cuáles son los detalles con los que va a venir esta reforma? Y una vez más, ¿era necesario preguntarle al pueblo ecuatoriano? Era necesario cuando recién acabamos de aprobar un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Realmente la consulta popular, solo con sus excepciones, ha sido necesario preguntarle al pueblo ecuatoriano porque tiene el apoyo de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional, tiene el apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía hubiera estado muy contenta en que él pueda hacer esta reforma, incluso sin que llegue a la consulta popular. Quiere legitimar aún más su estado de poder, pero ¿en qué le va a ayudar ahorita? En una reelección. Esta consulta popular apalanca una reelección del presidente. Pueden pasar muchas cosas, como dijimos hace un momento. Cada día que pasa en el Ecuador nos dan sorpresas. Entonces no puedo yo responder si estas preguntas hizo para que la ciudadanía sepa y se entere lo que está haciendo el Ejecutivo o lo que va a hacer el Ejecutivo cuando todavía nos faltan algunos meses para entrar en campaña política y a lo mejor la gente se olvida. Si se acaba de olvidar lo que pasó ayer, muy probablemente se olvide de esta consulta popular o como tú dices, Gus, va a estar en el ojo público de la ciudadanía, pero puede hacerlo por otras situaciones sin que gastemos tanto innecesariamente. Vamos con la pregunta que corresponde al casillero K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, entre paréntesis, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? La Ley de Extinción de Dominio es una ley que ya rige el procedimiento, es una ley que ya prevé que efectivamente todo lo que es en incautaciones o bienes de origen ilícito o no justificado tiene que pasar al Estado ecuatoriano. Lo que aquí nos está preguntando es, ¿la Ley de Extinción de Dominio va a prever este procedimiento de manera simplificada? Yo te devuelvo la pregunta, Gus, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? Porque yo de querer sí quiero, todos queremos. Todos queremos. Pero ¿y cómo va a ser ese procedimiento? O sea, estamos claros en el qué, pero no nos dicen nada del cómo. Exactamente, y eso nos van a decir en el proyecto de ley que todavía aún no conocemos. Y que muchas cosas pueden pasar. Y que la Corte Constitucional puede hacer muchas observaciones. Y que capaz que en el momento que llegue a la Asamblea Nacional ya no tenga el apoyo que tiene ahora. Muchos juristas han dicho que necesariamente la Asamblea Nacional tiene que dar el sí. No puede oponerse a el mandato popular. Que si gana el sí, supongamos que en esta pregunta gane el sí. Y llega a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional hace observaciones al proyecto de ley. Vamos a suponer, porque puede pasar. En Ecuador todo puede pasar. Pero muchos juristas han dicho no pueden oponerse a que esta consulta popular, a que el mandato popular del pueblo ecuatoriano se vea reflejado en la normativa que va a presentar el Ejecutivo.
Mi pregunta es, ¿y qué pasa si sucede lo contrario? ¿Existe norma expresa para eso? Porque si existen razones suficientes y válidas para que la Asamblea haga observaciones al proyecto de ley, puede ser un proyecto de ley que a la final no pase. ¿Y la consulta popular en dónde va a quedar? ¿Y lo que gastamos en dónde va a quedar? Entonces, son situaciones. Ahora, si el presidente... ¿No hay antecedentes de otras consultas similares que se haya hecho antes? Es que en las otras consultas que se han hecho antes no nos han dicho en los procedimientos de los anexos que necesariamente va a pasar por la Asamblea Nacional. Como es mandato popular, entonces ha sido de aprobación directa. Pero en esta ocasión el mismo presidente ha dicho, vamos a enviar para el control constitucional a la Corte Constitucional y después, pues, sea como cualquier normativa, se aprobará en 2 debates. Aquí incluso él ha bajado el tiempo, ha dicho en 60 días entre cada debate, entre el primero y el segundo debate. Pero lo que él propone se va en contra de la normativa, porque la normativa, la ley de la Asamblea, establece que deben ser 90 días y no 60. Entonces, también no sabemos qué vaya a pasar ahí. Son situaciones que nos dejan bastante inquietos. Como te dije, la pregunta es buena, así como la plantea, pero no suficiente, porque tenía que haberme dicho cómo. ¿Me va a simplificar el procedimiento? ¿Cómo me va a simplificar? ¿Qué es lo que usted va a cambiar? ¿Y en el anexo no dice...? No, en el anexo no adjunta el proyecto de ley que sí debía haber adjuntado. Eso puedo comentar. Claro, o sea, los temas son más profundos de lo que nos podemos imaginar definitivamente. Y en caso de que tengan ellos claro el cómo, ellos me refiero a los mentalizadores y organizadores de la consulta en su estructura, también es un poco complicado insertar eso en unas líneas tan cortas o en el anexo que ya está saturado de por sí. O sea, sí, pero es necesario para tener seguridad. Porque si yo conozco en el anexo cómo va a ser el cambio, no va a haber sorpresas luego. Y a lo mejor, no solo para nosotros, sino también para el Ejecutivo, porque si tiene claro cuál va a ser el procedimiento, ya la Corte Constitucional no le va a poner trabas, la Asamblea no le va a poner trabas, pero así como está planteado, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Ojalá, Gus, todo el proceso que el presidente se plantea por el bien de todos, sea un procedimiento que tenga la venia de la Corte y la venia de la Asamblea. Lo que pasa es que también recordemos que los tiempos son demasiado cortos. Y si antes gozaba del apoyo, ¿por qué no aproveché y envié? Recordemos que cuando estaban tratando las reformas al Código Orgánico Integral Penal y trataron de incluir estos temas, ¿qué hizo la bancada de ADN? Se levantó y se fue. Y dijo que no iban a permitir que les saboteen la consulta popular. Pero si le estaban haciendo un favor, porque estaban incluyendo los temas que ellos quieren preguntar al ciudadano, pero que lo pueden hacer en ese momento. Pero es que se salían del plan que político, seguramente tenían, claro, político, que tienen. Político, pero no jurídico. Es un tema más político, ¿no? Es un tema de decir yo gozo de la popularidad, yo gozo del apoyo de la ciudadanía, pero había otras maneras y otros medios, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Es que se están, bueno, en esa parte yo explicaría en el sentido de que se están ajustando y adaptando a la estrategia matriz que deben haberle delineado justamente los estrategas del actual régimen. Y que responde a una agenda política. Claro que sí. Bueno, a la ciudadanía también para un poco irnos todos ilustrando, una estrategia matriz que debe tener un gobierno es como un árbol. Es como el tronco de un árbol. Y del tronco del árbol salen ramas. Y de las ramas salen otras ramas más chiquitas. Y o sea, tenemos el tronco que es la estrategia matriz y ahí sale una estrategia en lo social, una estrategia en lo político o una estrategia en lo económico. Van saliendo subramas, pero ninguna se puede salir del tronco principal. De esa manera explicaría... Efectivamente, porque el presidente lo dijo, ¿no? Le preguntaron, ¿pero por qué su bancada salió en el momento de la votación? Dijo porque nos están saboteando la consulta popular, pero es desde el punto de vista de él. Porque desde el punto de vista de otras personas puede decir, sí, si a la final iba a pasar lo mismo, le vamos a apoyar, sin la necesidad de preguntar a la ciudadanía, porque la ciudadanía, a la final de cuentas, es temas que ven con buenos ojos. Para finalizar, Gus, no es el qué me preguntas,
sino es el cómo lo están haciendo y que capaz hubiera sido más beneficioso en tema económico por otro lado. Muy bien, correcto, comprendida la situación. Y otro aspecto es que aparte de las reformas que se pueden realizar, las leyes que tienen que conformarse, otra cuestión es la elaboración de un reglamento donde va más detallado. Y eso es otro cantar y con la complejidad que corresponde. Y el tiempo. Porque yo puedo tener la normativa modificada, pero el reglamento como tal, lo que está pasando con el trabajo por horas, el Ministerio de Trabajo tiene un tiempo para emitir el reglamento. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a emitir en caso de que se apruebe, obviamente, ¿no? En caso de que gane el sí. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no está a cargo de la presidencia como tal, no va a ser algo que sale del Ejecutivo, va a ser algo que sale del Ministerio. Entonces, son situaciones y detalles que a la final sí importan, pero que no los vemos dentro de la consulta ni del referendo. Bien, a nombre de Semanario del Observador, esperemos haber cumplido con nuestro objetivo, que es aportar a los insumos para el análisis, la reflexión de nuestro público y en el mes de abril poder acudir a las urnas con un voto responsable e informado. Esta entrevista va a estar posteada en la fanpage de Semanario El Observador para su posterior revisión. Pueden compartirlo, pueden repetirlo. Si no tiene tiempito o le da un poquito de pereza leerse las preguntas una por una, pues este también es una forma de poder conocer, escuchando este tipo de programas que tienden justamente a la información siempre con responsabilidad y de manera fundamentada. En la parte final, Gabriela, sus conclusiones. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Don Morocho, que hace posible este espacio. Muchas gracias a quienes hacen parte del semanario El Observador. Siempre mi gratitud infinita, y también con todos ustedes que nos acompañan en estas entrevistas. Siempre para mí es un gusto, un placer poder acompañar, poder aportar desde mi área. Y pues sí, efectivamente no he estado en este espacio para hacer campaña ni por el sí ni por el no, sino para hacer un análisis bastante basado en la normativa y en la realidad ecuatoriana, y ustedes serán quienes al final del día tomen la decisión. Y lo más apegado a la imparcialidad posible. Por supuesto, por supuesto. Porque una imparcialidad al 100% no existe. No existe. Y eso lo sabemos quienes estudiamos comunicación. Así es. Amigos observadores, hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.